Bien, después de realizar la implementación de los sensores, vamos a proceder a realizar la implementación de los dos sistemas que tenemos que utilizar para, por un lado, registrar las velocidades y, por otro lado, registrar las amenazas. De modo que vamos a comenzar primero por el registro de velocidades. Y para ello vamos a abrir el script driver agent. Ok, y bueno, nos vamos al final y aquí fuera de la clase, aunque también podría realizarse dentro, tenemos que definir una clase auxiliar que nos va a servir para almacenar en una estructura lógica todos los datos relevantes referentes a las velocidades de las líneas de carrera, de manera que public class racing lines speed info es como se va a llamar la clase. Bien, y vamos a declarar una serie de variables que son las que pues eso, van a definir la estructura lógica de esta clase auxiliar. Entonces, inicialmente vamos a definir una variable de tipo entero constante que va a determinar el número de racing lines permitidas, que si recordáis eran 5. Por otro lado, vamos a tener un array de reales en donde vamos a almacenar la distancia del coche más cercano para cada una de las racing lines. Entonces, bueno, como podemos declarar el tamaño ya del array aquí directamente porque tenemos un valor constante que no cambia. Si yo retirara esto, como veis, daría un fallo y me diría que no puede ser referenciado por el hecho de que no tenemos un valor constante que pueda considerarse estático. Ok, bien, entonces tenemos un array de reales para las distancias de los coches más cercanos dentro de cada una de las racing lines y tendremos otro array de reales para las velocidades. Ok, y por último tendremos dos variables que de momento no usaremos, pero que se van a utilizar para calcular la velocidad media de todos los coches que tengamos delante, ¿no? Entonces esto en otro modo, digamos en un modo de averaging speed, pues irían todos los coches sin prácticamente intentar adelantamientos ni nada, ¿no? Una especie de modo navegación con no competición. Ok, entonces estas variables van a ser car count y la otra variable va a ser ok, y entonces bueno, tendremos que declarar un método que nos servirá para reiniciar, ¿no? O limpiar, como lo queráis ver, estos distintos arrays, ¿vale? Entonces bueno, lo vamos a llamar clear y vamos a decir que inicialmente, pues bueno, decimos que el car count es igual a 0 y que el car speed sum es igual a 0. Ok, y ahora con un bucle for recorremos los arrays de velocidades y distancias reiniciándolos a digamos una distancia y una velocidad prácticamente infinita. Y
para ello usaremos mat.infinity. Y del mismo modo copiamos esta línea y cambiamos distance por speed. Perfecto, ya tendríamos nuestra clase auxiliar definida. Entonces lo siguiente que tendríamos que hacer sería añadir un método que registrara, es decir, un método que va a ser llamado por el trigger de largo alcance. Entonces este método va a estar dentro de la clase driver agent, de manera que bueno, vamos a ponerlo aquí debajo del onDrawGizmos y va a ser un método que vamos a llamar public void register racing line speed. Bien, y va a recibir como parámetro un driver agent, una variable, un objeto del tipo driver agent. Vamos a llamar other agent. Bien, vale, para esto inicialmente tendremos que declarar una variable aquí arriba para poder hacer uso de esto. Justo aquí, debajo de las variables que ya teníamos declaradas anteriormente, vamos a declarar una variable, por ejemplo, de tipo public. Racing lines speed info, racing lines speed info. Entonces aquí estamos declarando una variable de la clase auxiliar que acabamos de implementar, que como podéis ver, si vuelvo de nuevo abajo, no es de tipo monoBehavior. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no va a tener los atributos propios de una clase monoBehavior de Unity, ¿no? Como son transform, oposición, etcétera. De manera que va a ser, como ya he dicho, es una clase auxiliar. Entonces, al no ser un monoBehavior, podemos usar la manera de instanciar clases habitual con el comando new. Ya está. Bien, entonces una vez hecho esto, ya sí podemos ir a este método e implementarlo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es una comprobación para ver si el otro objeto que nos está llegando por parámetro es nulo, es decir, no tiene valor ninguno. Entonces, si es así, decimos que no queremos seguir ejecutando nada más. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver por qué Racing Line está el coche que acabamos de detectar, que nuestro sensor de largo alcance ha detectado. Entonces, bueno, vamos a decir que other agent.current racing line. Ok. Y ahora vamos a determinar la velocidad relativa del otro objeto, o sea, del otro coche, con respecto a la velocidad del coche que está siendo, o mejor dicho, del sensor del vehículo que está detectando el otro coche. Vale, matf.max, y aquí vamos a hacer un producto cruzado entre dos vectores, dot. Uno va a ser la posición del coche, transform.forward, y el otro vector va a ser la velocidad del otro objeto, o sea, del otro coche. Punto velocity. Ahí está.
Bien, esto lo vamos a multiplicar por 3,6 para transformarlo en kilómetros por hora. Y aquí esto para completar. Bien. Aquí ya tendríamos registrada la velocidad del coche que tenemos delante. Ahora tendríamos que calcular la distancia. Esto es más sencillo. Float other distance. Vale, distance. Y vamos a decir que es vector3.distance otheragent.car.transform.position y transform position, que es nuestra posición actual del coche que está haciendo esta llamada. Bien, entonces vamos a preguntar inicialmente si la distancia es menor other distance de 150 unidades. Esto está, recordad, hardcodeado, pero es el tamaño que debe de tener el sensor frontal de largo alcance. Y entonces, en este caso, Racing Lines and Speed Info aquí Racing Lines Speed Info .car count más, es decir, añadimos un coche y esto, perdonadme que debería de tener aquí unas llaves. Ok. Y por otro lado vamos a sumar la velocidad, vamos a ir acumulándola. Entonces Racing Speed Info car speed sum y vamos a sumarle la velocidad del otro coche. Ahí está. Bien, esto por un lado. Por otro lado, debemos de ver si el coche que estamos detectando está más cerca que el que teníamos almacenado anteriormente. De modo que si es así, entonces sustituimos el valor que teníamos anteriormente para la velocidad máxima de esa racing line y la distancia al coche más cercano. Entonces para esto vamos a hacer la comprobación con un if other distance menor que racing lines speed info nearest car distance en other racing line aquí. Entonces quiere decir que es más cercano y entonces tenemos que almacenar Racing Line Speed Info, este coche, como el que está determinando la velocidad máxima para el Racing Line, para esa determinada Racing Line. Other Racing Line igual a Other Distance. Y del mismo modo tengo que copiar esta línea, la pego debajo y hago lo mismo para la velocidad. Entonces digo distance, cambio por speed y aquí distance lo cambio por speed. Bien. Entonces ya lo único que nos quedaría por implementar es, si recordáis, ese to do para el registro de velocidades, claro, ese to do que dejamos almacenado aquí en registro de velocidades. Entonces, como ya tenemos el método, ¿qué tendremos que hacer? Vamos a él y aquí tenemos to do register speeds y lo que vamos a hacer es registrar las velocidades en el sensor correspondiente. Entonces simplemente driver agent punto y ahora ya sí tendremos el método register racing line speed y tendremos que decir que registre la velocidad y distancia de quién, pues del other agent. Aquí está, ya está. Entonces este to do ya lo tenemos hecho y con esto tendríamos implementado completamente el sensor de rango alcance
para los motivos que nos ocupan actualmente. Bien, guardamos y obviamente de momento no tendremos nada de comportamiento modificado porque solo estamos haciendo registro de esas velocidades. Por lo tanto, tendremos posteriormente que interpretar esas velocidades, pero no antes sin conocer las amenazas que rodeen el entorno. Y eso lo veremos en el siguiente vídeo.